Y es momento de hablar de, bueno, otra de las cosas que pasaron en la semana a partir de una declaración de Federico Sturzenegger, que es el ministro, yo a veces me olvido el cargo que tiene, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Ese es el cargo completo del funcionario, uno de los principales funcionarios del gobierno nacional, de una entrevista en un canal de televisión, donde, bueno, argumentaba cómo estaba el mercado laboral y cómo estaba aplicando su política desde la desregulación, desde su cartera, desde su ministerio, hablando de que hubo 50.000 despidos en el Estado, pero que al mismo tiempo, y ahí estaba el supuesto tilde positivo del gobierno, al mismo tiempo se estaban creando muchos puestos, empleos privados registrados, y que ahí estaba el reemplazo, entonces no era una situación como para preocuparse. La Fundación Encuentro sacó un informe donde intenta desmentir y hace un punteo sí, sobre todo con datos oficiales de las declaraciones de Sturzenegger. El que más resalta es que en el primer trimestre del año, dice la Fundación Encuentro, hay 1.100.000 personas desocupadas, 300.000 más que en diciembre de 2023. Y freno acá porque estamos en comunicación con Eduardo Setti, que es ex secretario de Finanzas, economista y miembro de la Fundación Encuentro, que, bueno, lo llamamos para que nos cuente cuál es el informe y sobre todo ida y vuelta con las declaraciones de Sturzenegger. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por el llamado. Gracias a vos. Espero haberme ajustado un poco al espíritu del informe que publicaron y que difundieron. Y te pregunto, ¿cuáles los puntos centrales por los cuales hicieron este informe que intenta responderle a estas declaraciones de Federico Sturzenegger? Sí, no, te ajustás perfecto al espíritu del informe. Bueno, en principal, decirte que las declaraciones de Sturzenegger son un disparate y me da la sensación que te dan vergüenza ajena y poca empatía con la gente que está sufriendo el flagelo de la desocupación, ¿no? Yo creo que lo que estuvo pasando en principio, tal cual vos dijiste, hay 300.000 desocupados más que en 2023. Después, si lo vamos dividiendo por sectores, 50.6 son jóvenes, el 26.8 son jefes de familia o jefas, mujeres jóvenes 25.6. Los principales sectores donde se está sufriendo la desocupación es el 48.4, lo suman construcción, trabajo doméstico y comercio. O sea, los sectores, por ahí, sectores con menor capacitación y más vulnerables, ¿no? O sea, donde se empieza a sentir más fuerte todo esto. La construcción directamente con la obra pública. Sí, la construcción es una decisión, claro, más del gobierno, como la de los empleados públicos, que tal cual vos planteabas hace un rato, ¿no? El 32% busca trabajo hace más de un año. Así que los datos son bastante contundentes y esto también se encadena con las decisiones que fue tomando el gobierno que a nivel económico que llevan a esta situación, ¿no? Y otro dato que podemos dar es que en el 23 eran 2.2 menos el índice de desocupación. Hoy está en 7.9, ¿no? O sea que hay muchos datos donde indican que la política del gobierno está llevando a una desocupación bastante significativa. Y lo otro importante de este informe es que a lo cual se refiere el ministro como creación de trabajo es la precarización de la gente que va perdiendo el trabajo. Entonces pasa a aplicaciones, changas o a vivir del ingreso de algún familiar. Esto es... Ese sector... Sí, perdón. No, te estaba escuchando esto es el empleo de Uber, bueno, todas las plataformas, claro, nuevas. A Uber y todas las aplicaciones de pedidos y ese tipo de cosas, changas y cuestiones demás que se pueden llegar a hacer cada uno según su expertise.
Vos sabés que en Eh, Córdoba, ahora seguimos desmenuzando y te quería hacer más preguntas sobre el informe, pero aprovecho esto de Uber y el supuesto traspaso de algunos empleos de sectores que quedaron eh, eh, arcaicos o del Estado que pasan a la nueva economía, que es de las plataformas. Esta semana o hace poco me encontré con una noticia en Córdoba que está llegando a un límite. Las autorizaciones o el límite de los Uber o los permisos, no sé bien cómo era, pero no se puede construir un país Uber de alguna manera. no, bueno, lo que mira, vamos al mismo punto. Lo que te estaba por decir justo cuando vos me decías esto, Sí. es eso, que estamos viendo un límite en la precarización y en el sector de subsistencia. La gente que está en un sector de subsistencia utilizando todos estos mecanismos para sobrevivir, hoy empieza a buscar trabajo de nuevo porque empieza a ver que ya ese sector está muy saturado. O sea, cuando más gente pasa a ser cuentapropista con trabajos más endebles, como las aplicaciones o changas directamente sin ser monotributista siquiera, empieza a haber mayor competencia para hacer los mismos trabajos. Entonces se empieza a complicar la situación, entonces la gente vuelve al mercado laboral a tratar de conseguir un trabajo formal. Y esto es lo que marca el crecimiento de la desocupación, ¿no? Se empieza a mostrar que está muy complicado el mercado laboral, hay mucha gente que no consigue trabajo hace mucho tiempo y que a la vez hay una saturación de lo informal también. Y la tendencia es que esto se va a ir agravando o ya son datos preocupantes, pero están en niveles, no sé cómo llamarlo, estables, el índice de desocupación. O por ahí dentro de un año, cómo va evolucionando, ya están todas las alarmas prendidas. ¿Cuál es la Te foto y hago la una, película? te hago una aclaración más y te contesto la pregunta. Dale, sí. En lo estatal, los despidos, tal cual vos dijiste, son 58.210, lo que nosotros tenemos registrado. Imagínate que esta gente, como dijo el ministro, no son ñoquis. Son gente que por ahí hoy no tenía tarea porque este gobierno está desarmando las funciones del Estado. Y todos esos eran programas que funcionaban y muchos de ellos muy importantes, que cubrían necesidades importantes de la población, como las partes del Ministerio de Desarrollo Social que cubrían enfermedades terminales de la gente que no tenía cobertura y algunas cuestiones más que tenían sumamente importancia. No, quería dejar eso claro sobre el tema para cerrar el tema Sturzenegger, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. Em, Y, y con respecto a si esto se puede seguir agravando, y sí, un atraso cambiario en la Argentina provoca, como el que tenemos hoy, provoca que haya incentivo a importar productos terminados, entonces eso compite directamente contra la industria nacional. La industria nacional tiene altos impuestos, un tipo de cambio no conveniente, empieza a no darle los costos para producir, muchos de los industriales se pueden hacer importadores porque les conviene más y muchos de los industriales pueden ser reemplazados por importadores. Entonces se empieza a resentir el trabajo argentino. También tenemos un dato que, por ejemplo, para que te des una idea, en lo que va del gobierno de Milei se cerraron 13.862 empresas. O sea que no hay una creación de empleo, sino hay una reducción del empleo. Y esto, en la medida que perdure y a medida que la inflación sea mayor al ritmo de la devaluación, esto se profundiza. Así que si el modelo que pretende el gobierno es mantener el atraso cambiario, probablemente haya sectores como la energía, la minería que puedan andar muy bien, pero no van a absorber la cantidad de empleo que se están perdiendo en otros sectores, como el consumo masivo, las pymes en general industriales, la construcción sin obra pública, porque bueno, después podemos entrar en cada uno de esos lugares sí. y hablar de que la obra pública no puede seguir así, porque en algún momento las rutas mínimamente necesitan mantenimiento, si no vamos a empezar a tener otro tipo de problemas, los trenes necesitan mantenimiento, todo lo que hoy está en manos del Estado necesita mantenimiento y hay sectores y hay obras que los privados no las van a hacer, porque esto es histórico en la Argentina.
y no ha sido fácil que lo hagan. En el gobierno de Macri se ha intentado y no se ha podido transformar la obra pública en privada. Así que creo que la situación en cuanto al empleo no es alentadora. Yo lo que creo de todas maneras que este es un plan sumamente electoral que está pensando en solo controlar la inflación y no está mirando las partes negativas que está dejando en el resto de las variables macroeconómicas, ¿no? Como la pérdida de reservas, porque no, como no acumulan reservas, no pueden rolear la deuda, entonces pagan intereses y capital, que eso es lo que nosotros creemos que debería haber hecho, debería haber estado comprando durante este primer semestre para acumular reservas y tener un mejor riesgo país para poder rolear la deuda, y no lo hizo, simplemente no mejoran los precios de los bonos porque no acumulamos reservas, entonces el mercado no ve que esto sea sustentable a largo plazo. Entonces, si Eduardo, seguimos en esta... Sí, perdón. no. Te quería preguntar, recién mencionabas el sector de energía y minería. ¿Son los únicos dos sectores que por ahí están creciendo en cuanto al nivel de empleo? En principio sí, porque son los sectores que son un poco más independientes del tipo de cambio, ¿no? Que Claro. pueden crecer sin tomar en cuenta el atraso cambiario. El resto de los sectores, hasta el campo, se ve complicado con este tipo de cambio, porque ya las retenciones volvieron a los niveles anteriores y los costos en pesos suben por encima del de lo que le genera al campo. Entonces, el campo tiene un ingreso, un precio internacional bajo en este momento y los costos crecientes en pesos y en dólares, ¿no? Por supuesto. Entonces, cada vez los costos significan más en la producción del campo. Te preguntaba energía, minería, obviamente, porque uno de los datos del informe que publicaron ustedes en Fundación Encuentro es que el desempleo creció más en los grandes aglomerados urbanos, obviamente 8,5, y en el Gran Buenos Aires el desempleo llegó a 9,1. Obviamente está Así es. vinculado, donde, ¿qué implica que crezca en los grandes centros urbanos el Y desempleo? bueno, también, viste, está muy relacionado con lo que hablábamos recién, ¿no? La construcción, el trabajo doméstico y el comercio. Prácticamente muchos de estos rubros están orientados o están mayormente en los sectores donde hay más población. Y tal cual decimos, la minería y la energía están en sectores donde hay menor población. Y es casi ingenuo pensar que dos sectores van a absorber el resto de la gente que va quedando en el camino por un modelo de atraso cambiario, ¿no? Sí, pareciera que es Porque, energía, minería y Uber. Y ahí después agarrate. claro, y el Uber con todos compitiendo por los mismos viajes, ¿no? Y cada vez, y también esto complicando el consumo, porque cuanto hay más gente que empieza a tener problemas laborales o no llega a fin de mes, también eso se resiente, ¿no? Otro dato que vi que difundieron en el informe de encuentro es el de las mujeres menores de 30 años con una tasa de desempleo de casi 20%. ¿Qué? Sí, sí, si lo mirás es en los jóvenes en general, ¿no? Porque Sí, pero los jóvenes hay un ítem que habla específicamente de las mujeres menores de 30 años. Ahí el 20% es un montón. sí, 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 es un montón. Evidentemente los jóvenes siempre fue un sector que conseguir su primer empleo le ha costado, y más en un esquema como el actual, ¿no? Que el que va cayendo fuera del sistema o no entró todavía al sistema, le va a costar muchísimo ingresar, ¿no? Es como que se va cristalizando la situación de empleo y el que cae fuera del sistema tiene que remarla para volver. Estaba pensando Digamos, no está. cuando veía este dato, va a ser muy difícil intentar revertir, no importa quién esté en la Casa Rosada, qué color, pero revertir un índice o un sector tan golpeado por desempleo como el de las mujeres menores de 30 años, que llega al 19 o casi 20% en una foto. Por ahí en un año estamos hablando de un índice peor todavía de desempleo. Va a costar mucho revertir eso. Sí, yo creo que cuando uno golpea las industrias y una industria cierra o una industria se vuelve importador
volver a poner en marcha el mecanismo no es una cuestión fácil. Entonces va a costar. Y si el mecanismo, si la idea del gobierno no cambia y no cambia el plan económico de acá a las elecciones, que yo creo que esto es un plan electoral, pero supongamos que no y procura seguir con el atraso cambiario, nos va a generar muchos problemas en la macro y nos va a generar muchísimos problemas en la vida cotidiana de la gente. Creo que el gobierno debería haber soportado algo de inflación, que no sería distinta a la que puede llegar a tener ahora, por tener un tipo de cambio en torno a los 1.300. Si hubiera acumulado dólares, hubiera dado más competitividad y hubiera acomodado un poco más las variables macroeconómicas a nivel general. Uno, cuando hace un plan económico, tiene que estar pensando en tener la mayor cantidad de variables macroeconómicas acomodadas, no solo pensar en una y preocuparse por el resto. Creo que es un gobierno no muy humano que piensa en un Excel y no piensa que detrás de todas las decisiones que toma hay personas. Y coincido con vos, a medida que esto se profundice va a ser más difícil revertirlo. Pero bueno, ojalá recapaciten y si esto solo es un plan electoral, que cuando pasen las elecciones empiecen a pensar en gobernar incluyendo todas las variables y incluyendo a las personas principalmente. Eduardo, muchas gracias por estos minutos acá en El Mirador. Estamos en comunicación más adelante. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. Abrazo grande. Pasaba entonces Abrazo. ex subsecretario de Finanzas, economista, miembro de Fundación Encuentro, Eduardo Setti.